Ella misma lo afirmaba y decía, yo hice pactos con el diablo. Yo hice pactos con el diablo y ella misma confirmaba, y a veces decía que esto lo había visto. Es importante comprender de que el miedo es lo que permite que nos afecten, que nos entren. Ay, From the garden, by the garden, on the willow tree, come tiptoe through the tulips. muy buenas a todos. Hoy tenemos a alguien muy especial, mi querido hermano Martín Vázquez de Noticias Ocultas X. ¿Qué tal, hermano? Un gusto enorme compartir con vos, Enrique, y nada, contento de haberte visto y de que estés acá. Gracias de corazón, hermano. Dicho esto, vamos a empezar fuerte. Dices que tu bisabuela hizo un pacto con el diablo. Así es. Mi ¿Qué nos bisabuela, puedes contar de esto? mi bisabuela, alrededor de 1940, 1950, vivía en Chile. Además tuvo algunos vínculos con algunos políticos y demás. Y siempre fue cuestión de conocer las energías, de ver más allá y demás. Y ella con sus mismas palabras me confirmó, ya difunta, pero le pedí permiso para hablar de estas cosas en algún momento, sabiendo ya había comenzado. Y ella me dijo que sí, que había hecho pacto con el diablo y había hecho ciertas cuestiones. También que ahora vamos a hablar, vamos a entrar en profundidad de ciertos sacrificios que terminó haciendo, no en una logia, digamos, pero sí de una manera que al fin y al cabo es lo mismo. Y mismo fueron cuestiones que fueron repercutiendo en mi familia. Algo que también desde chico me abrió un abanico para poder decir, hay algo más allá que todo este plano terrenal, físico y superficial que conocemos hoy en día. Es que eso es muy profundo y me encantaría que prestarais mucha atención, porque muchos de vosotros me habéis dicho que hay ciertos problemas cuando tenéis algún aborto en la familia. Y esto repercute en lo que viene a ser el karma, no solo de la persona, sino también familiar. Así que vamos a abordar este tema, hermano, porque es lo que tú decías. Aunque no sea un sacrificio de las logias Illuminati de mayor nivel, sí que es a nivel energético un sacrificio que te va a bajar el nivel vibratorio y va a repercutir en tu familia. Cuéntanos, ¿cómo repercutió esto en tu familia? Mira, no quiero dar nombres y demás, pero sí fueron tras descendencia de ella, diferentes mujeres fueron perdiendo hijos. Es decir, ella también lo perdió, ¿eh? Tras hacer todo este tipo de cuestiones, también lo perdió. Y luego también lo vi en descendientes de ellas, es decir, previos a nacer, Ajá. luego naciendo, inclusive cuestiones de enfermedades, pero no enfermedades no solo físicas, sino enfermedades a modo alcohol, al modo cuestiones así, que no, repito, no voy a citar, y sabemos a qué dan apertura este tipo de cosas. Por supuesto. Y fenómenos que hemos vivenciado toda mi familia, por parte de mi madre. Es así, y esto todo se desencadenó porque realmente tu bisabuela realizó varios abortos, Sí. digámoslo así, de forma clandestina, pero que al final, con el tiempo, esa baja vibración se vio repercutida tanto, no solo con que puedan fallecer también o no llegar a nacer ciertas almas en su familia, sino que también puede repercutir en enfermedades que se están dando dentro de su familia. Esto es muy importante, hermano. Exactamente, es importante dejar en claro que los abortos no fueron solo hacia ella, sino que fueron hacia otras personas. Es decir, en este caso, y una de las cuestiones, que esto lo quiero decir, que la impulsó a venir acá, fue que uno de esos abortos salió mal, y no solamente le perdió la vida el ser en camino, sino que la madre. Y esos inconvenientes fueron lo que impulsaron que ella venga hacia Argentina, más allá de algunas que otras cuestiones políticas que también había comentado. Ahora, es muy raro también cómo siempre se le fueron dando cosas, y a pesar de haber trabajado y demás, cuestiones que vos decís, ¿cómo es posible que de repente Argentina va a venir casi sin nada? Básicamente, por una cuestión casi milagrosa, consiguió una casona que la cantidad de habitaciones era impresionante, la energía que había. Es decir, un solo piso parecía que tenía 3 pisos, de la altura que tenía. Y que sí había una energía muy fuerte y se vieron diferentes eventos que ahora, bueno, te voy a pasar a comentar. Es que eso es muy importante porque lo vemos en las familias reales, como tienen los techos altos, la gente que se dedica a estas cosas. Eso tiene que ver también mucho con lo energético. Sí. Entonces, son cosas que siempre debemos de tener en cuenta. A medida que tú fuiste enterándote de esto y tu abuela te comentó y así, realmente, ¿por qué ella sintió que llegó a un trato con el diablo? ¿Tuvo conexión directa? ¿A ella se le comunicaban en sueños? ¿Cómo fue eso? No, ella misma dice que tuvo conexión directa. Ella misma lo afirmaba y decía, yo hice pactos con el diablo. Yo hice pactos con el diablo
Y ella misma confirmaba, a veces decía que esto lo había visto, que había visto la forma que ciertos demonios encarnaban un cuerpo físico y que ella hacía este tipo de cuestiones. Que entonces, ahora, no creo, no considero, no sé si el tema del pacto que hizo tendría o no que ver conexión directa con los abortos, es decir, o si va por una parte aparte. No sé qué habrá entregado a cambio, digamos. Sé que perdió hijos previos a nacer y después de perder, ella misma perdió hijos, que ella luego lo lamentaba con el paso del tiempo. Y personas en mi familia, mujeres luego también fueron perdiendo hijos, previo a nacer o recién nacidos, o inclusive en vida, ya familiares en vida. Que a ver, uno comprende que cuando hay ese tipo de situaciones uno tiene que sanar por uno y por los de antes. Pero la cuestión es que ella lo hacía de forma consciente. Es decir, aparte de los abortos y los demás que fueron sacrificios que hizo, estuvo en contacto directo. ¿No ves? Vale. Es que esa es la historia, el hecho de cómo realmente ella sabía que había pactado con el diablo. Esas son las cosas difíciles porque al final dices, ¿cómo llegó a ese estado superior de conciencia? ¿Cómo realmente supo que estaba hablando con el diablo? Esas cosas no te las aclaró, no te llegó a decir, mira, fue mediante los sueños, fue mediante emergencias espirituales repentinas. No. Sí. ¿Te lo dijo? Sí, ella me contó que en Chile, en las casonas que tenía y demás, que habían campos y no estaba todo tan como habitado como ahora, no había tanta edificación y demás, que ella mismo en el campo se encontraba. Que en el campo se encontraba. Siempre fue también de o comer, si comía animales, los liquidaba ella misma, o hacía cuestiones así, viste, que no sé hasta qué punto. Ella me lo comentó, le contaba, su habitación era una habitación que tétrica, que las paredes, vos decís, es un lugar tétrico, las paredes con una humedad como si tuvieran 200, 300 años, muñecas de porcelana, muy antiguas, Típico. pero parece que un escape room o una ambientación, pero realmente era así, era yo ingresar 5 años, ir a ver eso, 6, 7 años, entrar ahí y sentir toda esa energía. Tanto así que daba ciertas circunstancias que por momentos nos obligaron a tener que vivir en esa casona. Habían situaciones que se daban, yo me acuerdo, una estaba durmiendo y me di vuelta y vi una nena parada, como de película. ¿Y qué sería? ¿9 años, 7 años tenía? Lo que me comentaron es que ese lugar había sido un jardín de infantes. No sé si es real o no esa cuestión, pero sí era una nena chica, muy de película, pero real. Ahora, es muy de película, pero no era una nena en sí, sabemos que toman forma estos seres. Exacto. Formas a las cuales nosotros podemos llegar a temer. Tanto así que me acuerdo que una tía me había comentado que en un momento había ido al baño y que golpeó la puerta y le dijeron ocupado, con la voz de un tío mío, de un hermano de ella. Mi tío no estaba ahí. Qué bueno. No había forma de salir ni de entrar del baño porque habían rejas y demás. Qué bueno. Un ejemplo, ¿no? Había un sótano también, que había un pasillo de madera que tenía varias habitaciones de un lado del otro, por eso, viste, tenía muchas habitaciones. Y que si vos pisabas y se escuchaba la madera y se escuchaba el hueco del sótano. Exacto. Pero me acuerdo que uno de mis traumas cuando era chico era pisar una madera que se rompe y quedar colgando. O sea, Típico. imagínate. Pero sí fueron cuestiones, o sea, todo esto que hizo fueron repercutiendo en enfermedades, alcohol, drogas, cuestiones y karmas familiares, peleas y una energía que vos decís, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Que después te vas dando cuenta que a medida de que fui sanando, y de mi parte al menos, por mí, por mis familiares, y fuimos comentando, y muchos de ellos fueron despertando en algunos aspectos así, fue cambiando esa energía. Inclusive fue cambiando hasta la suerte, si así se quiere decir. Pero que esto pasó, y ella misma hasta se alimentaba y realmente no tenía nada, al día de morir, ni una sola enfermedad. Estaba perfecta de diabetes, de colesterol, perfecta de todo. Vivía a base de cigarrillos y alcohol. Y vino. Y no un vino bueno, el vino al peor que existía. Y estaba perfecta, y todos en la familia con 1.000.000 de cosas, y ella con 90 y pico de años, intacta. Tú dirías, porque esto es muy interesante y tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Sí. Tú dirías, hermano, que realmente, porque sabes que esta teoría se baraja por ahí, es lo que están diciendo muchos. Muchos dicen, mi madre o mi padre tiene esta enfermedad y realmente es muy buena persona, siempre está buscando el hacer el bien a los demás, tiene amor incondicional para todos y le salen todos estos problemas y enfermedades. En cambio, una persona que aporta negatividad al mundo y así, a veces es la más sana. Tú, en base a tu conocimiento de la realidad y tu historia en tus carnes, ¿tú qué opinión tienes sobre esto? ¿Realmente crees que tu abuela pudo vivir esa vida gracias al hecho de hacer todos estos actos, digamos, de índole
malvada o de baja vibración, por lo menos? Y considero que sí, tuvo una especie de suerte porque nunca le faltó absolutamente nada, tuvo hasta además en abundancia de comodidad y hasta momentos en que se podría encontrar en la lona, algo surgía siempre que te daban comodidades terrenales. Ahora, ella sentía un vacío por momentos, veía ciertas cuestiones y demás, no se sentía feliz, pero llegó a redimirse, es decir, previo a morir, y yo creo que le llegó una especie como de karma. No fue natural, fue por algo que le pusieron en el brazo en 2020. ¿Sí? Sí. A pesar de todas las advertencias, de igual manera, y no sé si ella estaba tan de acuerdo o no, pero bueno, no voy a entrar en cuestión. Pero fue a partir de ahí. A partir de ahí. Y a partir de ahí, en 2-3 meses, chao. Como era paciente de los que primero iban a recibir todas estas cuestiones. Exacto. De la medicación. Sí, Ujú. exacto. Y bueno, una cuestión más para yo no colocar nada. Sí, señor. La cuestión es que... ¿Tú a nivel energético realmente crees Sí. que si haces el mal te protegen? Es decir, porque hay dos vertientes, y quiero serte sincero, Martín, quiero serte sincero de verdad. Sí, sí. Hay dos cosas, y barajan dos posibilidades que son las que más, porque puede haber más posibilidades, pero las dos más principales. Una es el hecho de que como has hecho tanto mal, también una forma de hacértelo pagar es que tú sufras en tu mente con todo el mal que has hecho el mayor tiempo posible aquí encarnado en la tierra. Y luego la otra es que el diablo, Satán o cualquier entidad de baja vibración te está protegiendo por haber hecho todos esos actos malignos. ¿Tú cuál crees que podría ser más la razón? Considero que podría ser un poco complementario en el sentido de te protege, no te va a faltar nada a modo material, pero a modo interno te vas a sentir mal. Ella tenía una cuestión, un peso tan fuerte en su vida, tan fuerte, que a las noches vos las escuchabas hablar. Ahora, ella misma decía, anoche me vinieron a visitar, anoche esto, anoche lo otro. Y era pasar por la puerta de la habitación y escuchar cuestiones que no eran incoherentes. No era a ver, ella misma, si hoy en día estuviera acá, sería lo más lúcido que existe. Una inteligencia, una astucia, una picardía, que vos le hacías un ejemplo, matemáticamente inclusive, una cuenta random y te la respondía en menos de 2 segundos. Tenía un cerebro, una forma, y ella misma te decía, no, anoche me vinieron a visitar, y vos escuchabas yo a veces me paraba en la puerta y Claro. escuchaba las conversaciones, y eran conversaciones totalmente lúcidas, lógicas, y estaban las pausas exactas como si alguien le estuviera respondiendo que ella puede escuchar. Si se sentía mal, y antes, cuando ya antes de partir, antes de fallecer, que ahí empezó en un lapso muy corto de tiempo, pero un mes, en que empezó a perder total conciencia, total noción de las cosas, y 2 días previos a fallecer, tomó una lucidez impresionante, donde se redimió, pidió disculpas, Sí. pidió disculpas a su hija, le pidió disculpas por un montón de cuestiones, la bendijo, raro, y a partir de ahí, esa misma noche durmió, no hubo más conciencia. Qué bueno, hermano. Eso lo tengo visto muchísimas veces, tenéis que tenerlo en cuenta. Son a veces, dicen esa lucidez de que dices tú, le llaman como del resucitado, como quien que ya estabas para acabar, pero los 2 o 3 últimos días, pues como que resucitas y eres, ¡buah! Sabes hablar todo perfectamente, recuerdas todos los momentos y así. Eso es buenísimo, porque realmente se arrepintió antes de partir. Sí. Entonces, quieras que no, eso tiene peso a nivel energético. Hasta el último momento podemos redimirnos. Y eso va, digámoslo así, a repercutir en tu avance espiritual. Va a ser mucho más profundo si realmente llegaste a pedirle perdón a las víctimas de tus actos. Sí. Por supuesto, no a todas, pero por lo menos a los más cercanos, que fueron los que decidieron encarnarse contigo. Sí, sí, ella en su momento apoyaba mucho, es decir, lo que estamos nosotros haciendo y demás, apoyaba muchísimo. El comienzo de mi canal, los primeros meses, lo comenzó a ver ella, apoyaba también, y sabe que esto no sé si tendrá o no que ver, porque a veces son coincidencias y a veces no. Cuando ella falleció, en menos de 5 días, mi canal fue cerrado, que fue cerrado durante un año. A mí me pareció exceso de casualidad, porque no tenía una advertencia, no tenía strike. Imagínate. Y bueno, pasó eso. Ahora, ella siempre decía, yo te protejo, estás protegido, que esto, que lo otro.
Y bueno, de chico, una de las pocas personas de la familia con la cual podía hablar más de esas cosas era conmigo porque siempre me interesaron. Claro. Y fui indagando y fui aprendiendo muchísimo de ella. Y de que había algo más, que uno podía llegar a manipular. El tema es con quiénes y por qué lado. También va esa cuestión. Y me acuerdo que de chico ella misma me comentaba cosas que hacía y cuestiones así. Y era con los... Creo que de la familia yo la iba a ver porque con ella podía compartir cosas que con el resto no y ella conmigo también. Entonces... Pero sí, lo que vos decías anteriormente, previo a ese fallecimiento, tuvo ese lapso de lucidez, donde lo utilizó ni más ni menos que para redimirse, para aceptar lo que había hecho, para pedir disculpas, y ahora vaya uno a saber qué pasó con su espíritu, con su alma. ¿A manos de dónde fue? Eso no lo sé. Es que No. eso es una de las cosas más importantes. Realmente el hecho de tener la oportunidad hasta cuando te desencarnas para poder pedir perdón es importantísimo. Y desde aquí os digo literalmente, procurar pedirle perdón a todas las almas, que sean compañeras vuestras, ya sean familiares o no, que realmente queráis, pedirles perdón y disculpas por vuestros errores y darle las gracias antes de que partan, porque eso es muy importante para el avance espiritual. A mí me gustaría, tío, para irnos encaminando hacia el final del vídeo, que me explicaras, ¿tú realmente crees que llevas algún peso de todo ese karma generado por tu abuela? Peso no. No sé si considero un peso. Más sí, porque hay cuestiones que también fui limpiando, fui haciendo y fui trabajando mucho con lo que son cuestiones ancestrales, cuestiones de limpieza para con mi familia también, que le he compartido un montón de cuestiones que del árbol genealógico se van heredando. Claro. Que, por eso te digo, habían cuestiones que a partir de que fuimos teniendo conocimiento, e inclusive personas de mi familia que no sé si no consideran tanto algunas cosas, pero que se abrieron a esto, comenzaron a ver un poco no sé, de limpiezas y demás. Y se cambió un poco hasta la suerte de la familia. Es decir, personalmente siempre fui como surgiendo todo, más allá de mi infancia y adolescencia, que no voy a hablar de eso. Pero, no sé si un peso, pero que hay algo me quedó. Algo me heredó y que al ser uno de los que más compartió estas cosas, yo siempre me sentí en la obligación, siempre me encantó y me sentí como en una obligación natural de ir por estos lados. Quizás aprender de ese conocimiento, pero no utilizarlo de forma negativa como ella lo utilizó. Exacto. Es decir, he tenido cosas que, y esto te lo digo, son experiencias reales, que mis cercanos, cualquiera, me quiera o no me quiera, te lo puede confirmar. Que decir, hay una persona que me dijo algo, tiró un comentario medio en chiste, medio en broma a mí, y yo le dije, bueno, vas a ver que hoy a la noche, no sé qué cosa. Esa misma noche se cayó, se partió 2 dientes de enfrente. Un ejemplo. Sí, señor. Había conocido a una persona una vez que me tenía problemas con su empleada doméstica, pero su familia no quería despedirla, pero habían problemas. Yo le dije, quédate tranquila, que en menos de 2 semanas no va a venir más. Ese mismo día que la empleada doméstica fue, se cayeron solo frascos, se cayeron copas de la casa. Y es decir, para mí es fuerte porque no lo hago adrede, pero es como sí y no. Pero es como uno lo dice en broma, pero cuando más en broma soltás, que más el desapego más implementado está, es cuando pasa. Se enfermó, estuvo internada, no sé si 2 o 3 semanas la señora esa, nunca más volvió a la casa a limpiar. Sí, señor, hermano. Muchos más ejemplos que te puedo citar, que no suelo traer ni suelo tocar estos temas, pero que están y que existen. Y hay cosas que hasta digo, bueno, esto va a ser así, así. Y no es una cuestión de querer dominar el destino, pero que hay algo invisible que me funciona y que sé que está. Que lo utilizo de callado y para cuestiones mías personales, sin querer doblegar el libre albedrío del otro. Simplemente lo hago como, bueno, si esto es que se da así, que se den las mejores condiciones para que esto pueda darse así. Si es que, sin interrumpir a otro. Pero creo que algo heredado hay. Algo heredado quedó. ¿No ves? Eso es buenísimo, hermano. Y ahora yo diría, ¿sabes? La historia de todo esto es, a pesar de que tú, ¿sabes? Digámoslo así, hayas podido limpiar energéticamente todos los eventos que pudieran tocarte también de tu árbol familiar y así, cosa que es muy compleja y que no se puede hacer normalmente todo en una encarnación para nada, ¿sabes? No, Y así, total. pero por lo menos quitarte lo más grueso y de aquello que, lo que tú tienes conocimiento, ¿sabes? Y por lo menos lo puedas superar, pues te diría, ahora tú te consideras afortunado en cuanto a energía, ahora que recuperaste el canal, que vuelves a estar otra vez, ya digámoslo así, encauzado hacia el sendero que quieres seguir, porque al final es lo que te gusta. Esto realmente lo que hacemos nosotros lo disfrutamos. Sí. Considero que hay una neutralidad de cuestiones, de factores, de cosas buenas, cosas que quizás no tanto, pero las que no tanto sé que vienen a enseñar
algo sí o sí, entonces también lo tomo como algo bueno. Y en cuanto a eso me considero, es decir, en una obligación nata, porque lo siento y me nace y es mi pasión y esto me encanta, de poder continuar con esto, poder seguir. Es decir, también algo muy importante que ella me enseñó es no tenerle miedo a estos seres. No tenerle miedo. Y yo, a ver, si siento algo raro, en mi casa yo sé que no están. ¿Por qué? Porque no les permito estar. Exacto. Porque y si algo había, los he echado. Ujú. Y ya está. Y es hablarles con la autoridad, eso me enseñó ella, a hablarles con la autoridad, a saber echarlos, a saber que uno está acá y uno está vivo y ellos no tienen por qué joder. Si uno realmente se empodera espiritualmente y energéticamente, no hay nada de esto que te pueda afectar, porque se van a quedar allá en la puerta. Exacto. Es importante comprender de que el miedo es lo que permite que nos afecten, que nos centren. Ahí. Esa vibración. Exacto, hermano, exacto. Esto es muy importante. Y mira, vamos a corroborar precisamente esto. Sabemos y comprendemos la naturaleza de la realidad. La naturaleza de la realidad que yo ya tantas veces os he explicado. Al final tenemos nuestro propio campo electromagnético toroidal y si vibramos alto no se nos puede acercar lo negativo. Aunque estuviera por aquí, no podría tocarnos ni afectarnos. Sí. Hay otra cosa de la naturaleza de la realidad que ya sabemos con seguridad, que es en lo que creemos, lo creamos. Exacto. Que tú mismo has demostrado varias veces que al final parte de lo que proyectaste al final se acabó cumpliendo. Podríamos decir aquí un caso que ahora mismo está ocurriendo. Estamos grabando en un hotel, en el Hotel Citibel, Sí. que por cierto ya veis cómo es de bonito. Pues bien, lo interesante es que por aquí es una entrada donde los huéspedes van a su habitación. Y antes, previo a grabar, pasó un huésped que no le hizo mucha gracia que nosotros estuviéramos grabando aquí porque impedíamos el paso. Pues quiero deciros una cosa, antes de empezar, Martín, ¿qué es lo que hicimos? Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Y aquí tenéis el vídeo grabado de un solo tirón. Y mira que hay gente, no pasó nadie. Están Nadie. todos yendo ahora por los otros lados, pero nadie nos pasa por donde bloqueamos. Así que aquí tenemos la confirmación de que si realmente lo creemos, lo podemos crear. Así que hermano, realmente gracias de todo corazón, tío, por acogerme aquí, porque al final fue tu idea también venir aquí a este precioso lugar y que realmente encaja con la historia que quería que nos contaras hoy. Así que gracias de todo corazón, hermano. Sabes vos, que te quiero muchísimo. Lo mismo y encantado de verte, encantado de compartir con vos y sabes que siempre vas a ser bienvenido cuando gustes. Gracias, hermano. Dicho esto, sabéis que el canal es Noticias Ocultas X, por si queréis suscribiros, ir ya directos. Y yo soy Enrique de Exponiendo la Verdad, lo sabéis de sobra, así que nos vemos en el próximo. Chao, chao.